esta parte del programa Cerda y Félix vamos entonces a ver al menos un fragmento de lo que fue la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. ¿Qué les parece? Así es, hubo que posponerlo, no se hizo el lunes pasado, 16, cuando se cumplió el año, sí, como es tradición, debido a la situación de la tormenta, pero ya escuchamos al presidente de la República y brevemente vamos a poner una especie de resumen. Habló. Por lo menos una parte del... Sí, una partecita breve, lamentablemente, porque tenemos mucho contenido. A recordarle un poco a la gente que ya lo vieron, ¿verdad? El discurso, vamos a recordarle un poco. La parte más importante. Sí. Así que veamos, señor director. Señoras y señores, con todos ustedes, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. Querido pueblo dominicano, muy buenas noches a todos y a todas. Hace un año cumplí con el acto de mayor honor al que un dominicano puede aspirar, juramentarse como presidente de la República. Aquel 16 de agosto me llenaba de orgullo y de responsabilidad poder representar a todo el pueblo dominicano y cumplir con las aspiraciones de cambio que millones de ciudadanos habían depositado en mí en las últimas elecciones. Hoy les puedo decir que ese mismo orgullo, esa misma responsabilidad y esa misma pasión siguen intactos. Mi compromiso es más fuerte que nunca y mi determinación para enfrentar los retos que tenemos por delante es inquebrantable. Como les he dicho muchas veces, ni me canso ni me cansarán. Amigas y amigos, en nuestro primer año al frente del gobierno he sido testigo de lo mucho que podemos conseguir si trabajamos con un mismo propósito y con las políticas adecuadas. Nuestro país tiene las condiciones necesarias para brillar con luz propia y desarrollarnos plenamente como una nación de primer nivel. Y el camino que hemos empezado a recorrer es largo. Durante demasiado tiempo hemos acumulado problemas estructurales graves que se agudizaron con la aparición de la pandemia del COVID-19. Todos queremos ir más rápido en estos cambios. Estoy consciente, pero debemos hacer las cosas bien para que las reformas que estamos implementando sean irreversibles y transformen para siempre y para bien nuestro país. Se acabaron los retoques menores, los cambios cosméticos o los anuncios que no llevan a ninguna parte. Este gobierno actúa seguro y con planificación, y eso requiere tiempo y trabajo constante. Y en eso estamos enfocados desde hace un año. Como saben, uno de los principales compromisos de mi gobierno es con la regeneración democrática, o lo que es lo mismo, con la transparencia y la rendición de cuentas. Todo ello con el objetivo de elevar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y que los dominicanos y dominicanas mantengan una vigilancia activa de las decisiones de sus autoridades. Me dirijo a ustedes hoy para compartir sin intermediarios lo ejecutado en los últimos 12 meses como presidente de la República. Lo primero que quiero indicarles es que todos los compromisos que asumí en mi juramentación están ya en marcha, a pesar de las excepcionales circunstancias en las que hemos tenido que desarrollar nuestro trabajo. La palabra que se le da al pueblo dominicano es sagrada y yo no voy a traicionarla nunca. Nuestro mandato comenzó en condiciones muy difíciles. Como saben, el inicio de nuestra administración coincidió con el momento de mayor virulencia de la pandemia. El país carecía de insumos y equipos suficientes para controlar el contagio y por eso abastecimos de inmediato el sistema de salud con todo lo necesario para cuidar la población: medicamentos, pruebas PCR, camas, ventiladores, seguro médico para todos los dominicanos y dominicanas y millones de vacunas para garantizar hasta 3 dosis a cada ciudadano. Por esas acciones, hoy nuestro país es uno de los de menor letalidad por COVID-19 y tiene el privilegio de contarse entre los 10 con mayor proporción de su población adulta vacunada en todo el mundo. Somos un referente a nivel mundial. Nos llaman para poder contarles nuestra experiencia. Y esto no se debe a la suerte o al azar,
sino al trabajo planificado, los recursos dispuestos y la ejecución de un plan bien diseñado. En relación con el endeudamiento, es oportuno decir que al igual que el resto de los países del mundo, nos vimos obligados a endeudarnos para atender las necesidades directas de la pandemia. Sin embargo, este endeudamiento no fue para francachelas o para malgastar o para pagar ineficiencias. Ahora no lo fue. A diferencia del pasado, los préstamos que ahora hemos tomado han sido para salvar vidas. Es preciso señalar, para que el pueblo dominicano se entere, de que la política de endeudamiento indiscriminada practicada por los gobiernos anteriores generó obligaciones de pago de capital en nuestra gestión por un monto de 4.767 millones de dólares. Y si a esto sumamos los intereses de dichos préstamos, el monto que nuestra administración ha tenido que pagar de deudas que no ha contratado y en medio de la peor crisis que jamás hayamos vivido es de un total de 7.340 millones de dólares. Para que quede claro, cerca del 60% de la deuda que hemos tenido que contratar ha sido para honrar compromisos asumidos por otros gobiernos. El pasado, que hoy nos pide explicaciones, son quienes tienen que darlas. Desde el primer día practicamos el principio de que la buena gerencia es atender lo urgente sin olvidar lo importante. Lo urgente era proteger las vidas de los ciudadanos, pero preservando también los medios de vida de la gente. Por eso nos concentramos también en la reactivación y el relanzamiento económico. Los datos muestran que estamos consiguiendo buenos resultados. El Producto Interno Bruto está creciendo a un acelerado ritmo del 13.4%. Hemos duplicado las reservas internacionales, siendo hoy de 12.611 millones de dólares, las más altas de la historia. Este buen desempeño financiero ha sido fundamental. Pero aquí debo resaltar la imprescindible confianza de los agentes económicos y sociales. Gracias a ellos y al gobierno, hace pocas semanas pudimos consensuar un aumento histórico del salario mínimo en nuestro país. Esta medida va a garantizar una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos, más ingresos, más oportunidades. Pero también hoy, 500,000 dominicanas y dominicanas más, es decir, un total de 1.300.000 dominicanas y dominicanos reciben el doble de la ayuda que recibían antes del nuevo programa Supérate. Estamos invirtiendo en la ayuda social para también sacar a la gente de la pobreza. Este es sin duda el camino. Más empleos, mejores salarios y ayuda directa a los más necesitados. Y esta es una prioridad en este momento. Pero hoy también quiero expresarle mi preocupación por el aumento de los precios de algunos de los productos de consumo básico, debido al alza de las materias primas importadas que está afectando al mundo entero. Quiero que sepan que este gobierno está dedicando todo su esfuerzo a luchar contra esta situación y que estamos asumiendo un costo aproximado de 400 millones de pesos semanales. Es decir, 55 millones de pesos diarios dedicados a contener el aumento del precio de los hidrocarburos para que los dominicanos resulten menos perjudicados. Durante los últimos 12 meses, nuestro gobierno también ha desarrollado un importante programa de infraestructuras con la construcción de 434 obras, cuya inversión total superará los 70.000 millones de pesos. A partir de ahora, se incorporarán a este inventario obras de infraestructuras grandes, medianas y pequeñas, que cambiarán el perfil físico de toda la geografía nacional en los próximos años. Sí, nos tomamos un tiempo necesario para licitar, para realizar los trámites, para aprobar los proyectos, porque este gobierno hace las cosas en el marco de la ley y con transparencia. Bueno, después de escuchar al presidente, vamos entonces nosotros aquí a escuchar la opinión de algunas personalidades, figuras importantes de diferentes ámbitos, que nos hablen brevemente acerca de lo que ha sido este discurso que el pasado
miércoles ofreció al país el presidente de la República como rendición de cuentas. Así es, veamos parte de la oposición y por supuesto el oficialismo. De manera equilibrada, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Veamos. Escuchemos. Bien, el presidente trató de destacar las obras y proyectos que ha ido realizando durante este año. Como he entendido, yo sé que ha sido un año muy difícil para el gobierno y todo lo que ha planteado, aunque hay cosas, que muchas promesas, que todo el año ha sido eso prácticamente en sus visitas, pero queremos que ya debe concretizar algunas cosas, porque el país necesita cosas más concretas sobre todo. Y un tema muy importante que salió ahí fue el tema de la reforma de la Constitución, que es un tema muy delicado, pero si es con esa intención, valdría la pena, sobre todo. El discurso del presidente Luis Abinader lo que mostró a la población es el amor que le tiene, el amor por su pueblo, a través de la dedicación a resolver los problemas de salud, la crisis sanitaria, que se dedicó humildemente a buscarle solución a cada uno de los problemas de asistencia médica, de hospitales, de camas, de vacunas. Todos recordaremos que el presidente Luis Abinader, al igual que la mayoría de los presidentes de América Latina, no tenían la oportunidad de conseguir las vacunas. Sin embargo, su empeño, su dedicación, hizo que los dominicanos pudiéramos disponer de vacunas, a tal punto que hoy nos sobran vacunas y a tal punto que ya más de 10 millones de dosis se han inoculado en ciudadanos dominicanos, que es justamente lo que nos ha permitido ir abriendo el país y es lo que nos ha permitido ir saliendo y teniendo fe en que esta crisis va a ser superada. Ha sido una acción muy decidida y determinada del presidente Luis Abinader. Por eso es que él ha mostrado, o a través de eso, ha mostrado el amor a su pueblo. Ese discurso también es una referencia grande de su apego a la institucionalidad. Refirió los esfuerzos que hizo o la decisión que tomó para que el Ministerio Público fuera independiente, para que el Ministerio Público no tuviera que responder a las directrices del gobierno, porque se lo planteó claramente, diciéndole: ustedes deben su ejercicio al apego a la ley y a la Constitución. De manera que ese aspecto del Ministerio Público, junto a la grandeza de desprenderse de lo que antes fue una permanencia en los políticos, de elegir o promover la elección de una Junta Central Electoral con personas que no fueran de partido, personas idóneas, personas consideradas moralmente viables. Eso fue un hecho sin precedentes en la historia de la República Dominicana. Lo mismo pasó con el Tribunal Superior Electoral, lo mismo pasó con el Defensor del Pueblo, lo mismo pasó con la Cámara de Cuentas. Esas son cosas que reflejan el nivel de apego a la institucionalidad que el presidente mostró en su discurso. También no hay que dejar atrás, porque no es menos importante, sino que están en paralelo el plan de reformas que ha planteado el presidente para que el país tenga una nueva o una segunda refundación o una segunda restauración, como fueron sus palabras. Yo creo que el presidente ha ido marcando lo que es el sentido de su gobierno. Ya expresamos la visión, el amor a su pueblo, expresado en esos elementos que he definido, y el apego y las fuerzas que quiere darle a la institucionalidad del país. Pero también el presidente
en su discurso no solamente se quedó en ello, también planteó su visión de la democracia y la definió como el ejercicio transparente y participativo con que él quiere hacer su gobierno. Ahí mismo, cuando definió cada una de las reformas, la reforma de salud, la reforma a la educación, la reforma al sector eléctrico, la reforma de hidrocarburos, la reforma al transporte, cuando planteó las 12 reformas, también hizo un gesto de mucha humildad y de mucho empeño para que el país de nosotros cambie, para que nosotros le demos la vuelta al país, que fue su palabra, cuando invitó a todos los líderes políticos, sociales y económicos para que le acompañen en la producción de esas reformas, en la discusión de esas reformas, para de esa manera construir una nueva sociedad y darle una vuelta al país que tenemos. Esos son elementos muy fundamentales para que una sociedad pueda caminar, que un presidente se empeñe en ver, en demostrar a su pueblo el amor que le tiene, en apegarse a la institucionalidad y ser un hombre visionario en cuanto a la democracia, en referencia a transparencia, en referencia a participación. El presidente no solamente dejó ver eso, también dejó ver en su discurso que su gobierno es un gobierno de principio, es un gobierno de valores y apegado al Estado de Derecho. Creo que un elemento también que no se puede dejar a un lado es sus referencias a la corrupción, que no solamente son sus referencias, porque eso está comprobado en la República Dominicana y en el mundo. Ya muchas instituciones se han referido a ello y han dado valoraciones sobre ello, que la República Dominicana está en el último lugar de la corrupción, y eso quiere decir que el presidente ha puesto los procedimientos claros, ha exigido la transparencia necesaria para que en su gobierno la corrupción no tenga espacio, y por demás a eso le ha acompañado que el Ministerio Público ha estado presentando casos que tienen que ver con castigar la corrupción. El presidente se refirió muy claro a que no tolerará la corrupción ni la impunidad. Estos son hechos que parecieran no tener las realizaciones acabadas, pero son las directrices que debe tener un gobierno para que un pueblo se desarrolle y para que un pueblo crezca. Un pueblo que no tenga directrices, que su gobierno no cuide de sus instituciones, no cuide de sus principios, no cuide de sus valores, es un pueblo que no va a desarrollarse. Y estamos hablando de las cosas que le dan sustentación a este gobierno, pero también nosotros tenemos que ver que el pueblo dominicano, en cuanto a salud, en medio de una crisis sanitaria, está saliendo de ella, pero no solamente está saliendo de ella, sino que está siendo incluido en los servicios que el gobierno debe aportar. Recordemos entonces los 2 millones de afiliados a SENASA. Estos son esfuerzos que hay que reconocer que lo está haciendo un hombre, que lo está haciendo un presidente que piensa en su pueblo y que, como he dicho ya en 2 ocasiones, tiene amor por su pueblo, y esas 16 horas que trabaja a diario no pueden realizarse si no es por el amor que un hombre o que un presidente le tenga a su pueblo. También tenemos que valorar los elementos que él planteó en su discurso en términos de la economía. Hay que saber que un presidente que recibe un país que tiene que cerrarse por más de un año sin tributaciones y sin ingresos, y ese presidente capaz
de trazar una estrategia de recomposición de esa economía que hoy en día le ha dado un resultado exitoso, quizá el más exitoso de todos los países de América Latina, reconocido por los organismos nacionales, regionales e internacionales. El discurso del presidente no tenía que ser un discurso extraterrestre, ni tenía que ser un discurso que fuera a evaluar las estufas que compran la gente en las tiendas. Fue un discurso que puso en el centro al ser humano y que puso en el centro los elementos que dan al traste con el desarrollo del país. Bueno, tendríamos que pensar que dentro de esta pandemia, yo catalogo como un discurso esperanzador y una rendición de cuentas de lo que se ha hecho, porque no podemos esperar más. Alguna gente estaban esperando aumento de sueldo y de otra cosa, pero todo lo que anunció, especialmente para Santiago y otros pueblos, y con lo que ha tenido que gastar y con lo que ha tenido que pagar de otro gobierno, como dijo, yo lo evalúo si me dicen a cuánto le pongo de un 1 a un 10, yo le pongo el 9. Sobre el discurso del presidente Luis Abinader, lo primero es entender que no se trató de un discurso de rendición de cuentas, tal y como lo establece el artículo 128, numeral 2 de la Constitución de la República, que reserva esa fecha para el 27 de febrero, por lo que se limitó a la presentación de objetivos, logros y proyectos a desarrollar, cuya tradición presidencial se ha realizado los días 16 de agosto, fecha en que los dominicanos celebramos la gesta restauradora. A nuestro juicio, la parte fundamental, lo más importante y positivo de su intervención, fue el enfoque de promover reformas institucionales en diferentes áreas, dentro de lo que se destaca una reforma constitucional para consagrar la independencia del Ministerio Público. Primero, un Ministerio Público cuyo artículo 171 de la Constitución Dominicana es el presidente quien designa al Procurador General de la República y la mitad de sus procuradores adjuntos. El presidente Abinader busca modificar esto con una reforma constitucional que logre ya una independencia plena del Ministerio Público. También busca una Cámara de Cuentas independientes, una Junta Central Electoral, tal y como citó al Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, y fortalecer lo que es la Contraloría General de la República, órgano de control financiero interno del Estado. Con esta propuesta, no cabe duda que el presidente muestra un elevado interés en fortalecer las instituciones públicas en la República Dominicana. Sobre la reforma fiscal, el actual mandatario no dejó claro su posición sobre el contenido de esta reforma. No identifica los impuestos que se crearían, ni mucho menos los impuestos que se eliminarían, por lo que toda la población estará atenta a este espinoso tema que tradicionalmente ha afectado a los ciudadanos más vulnerables, es decir, a la clase pobre de la nación. Importante que abordar el tema del transporte, una situación que empeora cada día más, sobre todo en ciudades metrópolis como Santiago, donde se ha anunciado un monorriel, la autopista del Ámbar y otros proyectos pendientes como elevados y pasos a desnivel que han quedado en la agenda de otros gobiernos, que ojalá el presidente Luis Abinader pueda cumplirlos y ponerlos en marcha en la ciudad corazón. En sentido general, nosotros consideramos que ha sido un discurso optimista y esperanzador para el futuro de la nación dominicana. Luego de que escuchamos y vieron, ¿no?, el discurso, un fragmento del discurso del señor presidente Luis Abinader, y que también escuchamos la opinión de diversas personalidades, sobre todo en el ambiente político, sus reacciones del discurso, veamos entonces ahora qué opina la gente de la calle, que tiene un gran peso y para nosotros es de mucho valor. También, cuál es la valoración al discurso del presidente, a ese primer año de gestión de Luis Abinader. Es bueno entonces que también nosotros lo podamos ver. Fíjate, el presidente tiene buenas intenciones para nuestro país y eso hay que valorarlo. Ahora,
tiene que aterrizar en su discurso porque él cree que todavía es un candidato, dando propuestas y es hora de resolver. Sin más, pude entender que se ha preocupado mucho por la pandemia, pero la economía está en el suelo. Hay muchas personas que están desempleados. Tiene que preocuparse porque armonizar la economía del pueblo. En eso está fallando. Se le ha salido de la mano también los precios de la canasta familiar. Se le ha salido de la mano. Y es cosas muy importantes porque déjame decirte que tú vas al supermercado, vas a los colmados y todo se ha disparado 2 veces más. Vas a la ferretería también. Y el dólar no ha subido. No ha subido. El dólar no ha subido. Lo que está subiendo es el combustible y él tiene que frenar eso. Porque si sube el combustible todo va a subir. Es todo. Pero lo felicito, el presidente tiene buenas intenciones. Y es mi amigo personal, que Dios lo bendiga. Bendiciones. El presidente, ¿cómo usted lo evalúa? Fenómeno. ¿Por qué? Tremendo discurso, un discurso positivo, porque todo lo que dijo es cierto y es un hombre de palabra. Un hombre que tiene palabra y lo que dice, lo que promete lo cumple. Estamos contentos con nuestro presidente, 40 años más. Yo no lo oí, jefe. No oí nada, estaba tirándome unos traguillos. A ver aquí. Yo no lo oí. Yo no lo oí nada, yo no lo oí. Me voy a informar hoy. Hoy me voy a informar, pero de todas formas tendría que ser bueno porque figúrate, no está haciendo la cosa diferente a los demás. La gente está contenta. Sí, eso es lo que yo veo, que la gente está muy contenta con lo que se está haciendo. ¿Es cuánto?